Este es el informe de Benjamin Fulford del 29 de diciembre de 2025. Así que sin más, comenzamos. Es fácil detectar una burbuja, pero más difícil predecir cuándo estallará. Su corresponsal lleva años insistiendo en el que el sistema financiero occidental está condenado al colapso y, sin embargo, sigue inflándose. Esta vez, sin embargo, se está derrumbando realmente en tiempo real. La inteligencia francesa informa que Francia no ha logrado refinanciar su deuda y se encuentra al borde del impago. Mientras tanto, fuentes del Mossad y de China informan que los principales bancos occidentales, que intentaron frenar el aumento de los precios del oro y la plata mediante la venta en corto en los mercados de futuros, ahora no pueden suministrar el metal físico exigido por ley. Además, han inyectado tanto dinero al sistema financiero que han creado la llamada inflación de activos, que está destruyendo la economía real. Todo esto ocurre en tiempo real y el cambio se está produciendo en Occidente en tiempo real. Parece que el Reino Unido está a punto de ser el primero en caer en la arena. El líder de la oposición, Nigel Farage, está a punto de derrocar al gobierno liderado por Keir Starmer. La semana pasada habría un debate de emergencia en el Parlamento británico. Acusó a Starmer de recibir instrucciones de un gobierno extranjero. Starmer afirmó que se trataba de una teoría conspirativa sin fundamento. Farage sonrió y presentó pruebas de que Starmer se reunió 17 veces con funcionarios de inmigración de la Unión Europea sin informar al Parlamento. En estas reuniones se le impusieron cuotas de inmigración. En otras palabras, le pillaron con las manos en la masa. Mientras tanto, los jubilados británicos se ven obligados a elegir entre calentar sus hogares y comer, mientras que a los que vienen de fuera se les permite alojarse en hoteles y recibir 3 comidas al día, teléfonos móviles y prestaciones económicas. El régimen de Starmer y de los malos ha llegado definitivamente a su fin. Hay otras señales de rebelión abierta contra su gobierno. La Policía Metropolitana anunció que dejaría de arrestar a personas por publicaciones en línea después de que el creador de Father Todd, Graham Linehan, fue arrestado por 5 agentes en el aeropuerto de Heathrow en septiembre por 3 publicaciones en redes sociales relacionadas con temas trans. A lo largo de la investigación, la policía actuó como activista en lugar de como ejecutor imparcial de la ley. Escribió la Alianza por la Libertad de Expresión en una publicación en X. En lugar de citar a Graham para interrogarlo en septiembre, la policía envió a 5 agentes para arrestarlo en el aeropuerto de Heathrow. Además, las protestas de los agricultores obligaron a Starmer a retirar la legislación destinada a expropiar granjas en beneficio de los malos. Muchos observadores dicen que el gobierno de Starmer no durará más de 72 horas. Ya veremos. El falso Donald Trump de Mar-a-Lago también está en serios problemas. Está perdiendo el control del ejército. Carteles han aparecido afuera de las bases militares estadounidenses que declaran: obedezca solo órdenes legales. Los militares ahora se niegan a obedecer sus órdenes de ir a por Venezuela. El general Douglas MacGregor, que lleva un sombrero blanco y tiene 5 estrellas en la cabeza, explica la mentalidad del ejército estadounidense. Muchos de nosotros apoyamos a Trump porque dijo lo correcto, pero no hizo lo correcto. El ejército ha recibido un recurso de habeas corpus de los sombreros blancos, lo que significa que se les ordena hacer cumplir la ley. Tienen la obligación legal de arrestar al falso Donald Trump y a su falso gobierno. El verdadero Donald Trump, que mide 2,11 centímetros, 1,85 metros, ha sido reemplazado por un impostor bajo y con sobrepeso desde junio. Se ha ordenado a la policía militar que tome medidas contra los delincuentes que reemplazaron a su comandante en jefe por un impostor. El ejército también tiene la obligación legal de arrestar a los que mandan a mucha gente al otro barrio. 2 de ellos se encuentran actualmente en Mar-a-Lago, Zelensky y Netanyahu. Deben ser arrestados por crímenes. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que Occidente hace la vista gorda ante la corrupción en Ucrania. Sabe que el régimen ucraniano es culpable de enviar a mucha gente al otro barrio a una escala sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,8 millones de hombres ucranianos fueron al otro barrio por Zelensky, no por Rusia. Las mujeres fueron metidas en granjas de bebé, donde fueron obligadas a dar a luz a niños, que luego fueron usados para lo de siempre. Ese mismo régimen es responsable de también hacer lo mismo con bichos. Lo de Netanyahu en Gaza y otras cosas que han sucedido están bien documentadas.
y la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra él. El ejército estadounidense está legalmente obligado a arrestarlo. Las fuerzas del orden estadounidense también se ven obligadas a actuar basándose en los documentos del caso Epstein. La fiscal general Pam Bondi se ha convertido en el hazmerreír. Primero dice que los documentos del caso Epstein están en su escritorio. Luego afirma que no existen. Y ahora hay más de 1 millón. Sin embargo, seguimos sin ver vídeos de políticos haciendo sus cosas. Las últimas noticias al respecto, Bill Barr, ex fiscal general de Trump, estaba a cargo del Departamento de Justicia durante el arresto y misterioso suicidio de Epstein en 2019. Pero la cosa empeora. El padre de Bill Barr, Donald Barr, fue quien contrató a Epstein para enseñar en la prestigiosa escuela Dalton de Nueva York en la década de los 70, a pesar de que Epstein no tenía estudios universitarios. Donald Barr también fue el autor de la poco conocida novela de ciencia ficción Asuntos Cósmicos, que describe una red interplanetaria de tráfico donde gobernantes aristocráticos se van con gente menor de edad. El falso Trump intenta fingir que no está involucrado publicando el siguiente tuit. El verdadero Trump no estuvo involucrado, pero el falso Trump sin duda fue filmado en la isla Epstein, como parte de esas operaciones de extorsión de los malos. En un ejemplo de cómo se utiliza el tema de los pequeños para controlar a estos politicuchos, Matt Gaetz afirma que un agente israelí contactó a su padre, afirmando falsamente que tenía fotos de Gaetz con pequeñas y exigiendo $25 millones para silenciar las acusaciones. Gaetz afirma que su verdadero crimen fue votar por mantener a Estados Unidos fuera de la guerra del lado de Israel. Nos preguntamos por qué el director del FBI, Cash Patel, dice que deberíamos priorizar a Israel, cuando su trabajo debería ser proteger a Estados Unidos. Para ilustrar lo surrealista que se ha vuelto la situación, la falsa secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dice: es importante votar en las próximas elecciones porque si perdemos, todos podremos acabar en el trullo. El mensaje de Leavitt: es demasiado tarde, todos irán a la cárcel. En una muestra de la desesperación de los malos, representantes de su líder, Jean-Michel de Rothschild, quien se disfraza y se hace pasar por Brigitte Macron, contactaron anoche con la Sociedad del Dragón Blanco y ofrecieron entregarse a cambio de dinero y la oportunidad de que el líder de los malos huyera al exilio en las islas Kerguelen. Se les dijo que Brigitte Macron debía ser arrestada y expuesta públicamente como Jean-Michel de Rothschild y que su régimen debía ser derrocado antes de que se liberara cualquier financiación. El impago de Francia se presentó públicamente como la incapacidad de la Unión Europea para llevarse el dinero ruso para pagar a Ucrania. Por lo tanto, para salvar las apariencias, la Unión Europea anunció la emisión de bonos respaldados por las reparaciones de guerra que Rusia pagaría tras su derrota en la guerra con Ucrania. Por supuesto, nadie compra esos bonos, lo que lleva a la quiebra a los malos en Europa. Sería prudente que los malos huyeran a las islas Kerguelen antes de que sea demasiado tarde. Agricultores de toda Europa han lanzado una rebelión a gran escala. Se han convocado a todos los agricultores y civiles de Europa a reunirse y organizar una protesta nacional el 5 de enero de 2026. El movimiento cristiano intentó provocar una hambruna mediante regulaciones diseñadas para obligar a los agricultores a cerrar sus explotaciones. En los Países Bajos el gobierno está aplicando regulaciones sobre el nitrógeno. En Francia, los impuestos a los combustibles, las restricciones del uso de la tierra, las órdenes de sacrificio de animales y otras regulaciones han provocado protestas enormes. En Alemania, decenas de miles de agricultores condujeron tractores a Berlín para protestar por la abolición de una exención fiscal al diésel. En Bélgica, los agricultores arrojaron sus productos y estiércol frente a los edificios de la Unión Europea en Bruselas. En Polonia, Rumanía y Hungría, los agricultores protestaron contra las importaciones baratas y las regulaciones que se aplican a los productores nacionales, pero no a los competidores extranjeros. En Dinamarca, las vacas están poniéndose malas, colapsando y siendo sacrificadas tras la orden de los ganaderos de añadir Bovaer a su alimentación. Hay que detener al señor Puertas y a su agenda transhumanista. El Tresnov presente en Bovaer permanece en el organismo de los animales y representa una amenaza para la función reproductiva humana cuando se consume a través de la carne y los productos lácteos. Si los agricultores pierden, todos nos iremos al otro barrio por hambre. Les recordamos a los militares una vez más que su trabajo es proteger a quienes están siendo activamente perseguidos por pedos en el gobierno. Al menos el ejército estadounidense ha dejado claro que no luchará para defender a Europa o a Ucrania de Rusia, como informa el periodista francés Thierry Messiaen. Los europeos en la Unión Europea y el Reino Unido están celebrando numerosas reuniones,
casi una al día, con el único propósito de continuar la guerra, con o sin Estados Unidos. Dos nuevos acontecimientos han cambiado la situación. Washington está considerando abandonar la OTAN y los ucranianos se inclinan por la idea de vender su país. Según Der Spiegel, que obtuvo una copia de las actas de la reunión, el secretario general de la OTAN dijo que estaba de acuerdo con el presidente finlandés y que los europeos deberían tener cuidado con las conversaciones de paz en Ucrania dirigidas por los enviados especiales del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Esta es la primera vez que un secretario general de la OTAN en funciones se atreve a criticar abiertamente a un presidente estadounidense en funciones. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó el 8 de diciembre: debemos trabajar juntos para construir una Europa que entienda que las relaciones entre los aliados y las alianzas formadas después de la Segunda Guerra Mundial han cambiado. El coronel Douglas MacGregor afirma: lo cierto es que Ucrania, su ejército y su Estado se están desintegrando. No es ningún secreto. Desafortunadamente todavía hay muchos aquí que no lo entienden. La gente de la OTAN se ha desconectado tanto de la situación que francamente hagan lo que piensen, no importa. La OTAN es una ficción vacía. Nadie en su sano juicio en Gran Bretaña, Francia o Alemania quiere subirse al barco que se hunde. Ucrania. La mayoría de los miembros del régimen de Zelensky ya han huido del país, pero no han encontrado refugio. El ex fiscal general ucraniano, Sviatoslav Piskun, fue arrestado en Francia después de que la policía encontrara 90.000 euros en efectivo, aproximadamente 3 kilogramos de oro y 18 relojes caros valorados en más de 1 millón de euros. No pudo explicar cómo obtuvo esos artículos. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, NABU, afirma que parlamentarios ucranianos fueron sobornados regularmente para votar sobre leyes específicas. Operaciones encubiertas revelaron que se trataba de un sistema persistente y bien organizado. Los implicados han sido arrestados o han huido del país. Se necesitan purgas similares en el resto de Occidente. Rusia ha desplegado hasta 360.000 soldados en Bielorrusia, advierte Roderich Kieswetter, experto en política exterior de la Unión Demócrata Cristiana alemana. Es probable que este ejército se utilice para limpiar Ucrania y el resto de Europa. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, explica: vemos que el régimen de Zelensky y sus correligionarios europeos no están preparados para unas negociaciones constructivas. Este régimen está aterrorizando a la población civil y cometiendo actos de sabotaje contra la infraestructura civil de nuestro país. Ucrania lleva muchos años bajo la ley marcial. Esto significa que las personas pueden ser obligadas a trabajar o servir en el ejército. El gobierno puede confiscar cualquier propiedad a su discreción. Existen toques de queda y puestos de control militares. Los medios de comunicación y las redes sociales están controlados. Las manifestaciones pacíficas y los eventos públicos están prohibidos. Rusia dejará de hacer la vista gorda y el ejército estadounidense debe hacer lo mismo en Estados Unidos. Joaquín Hayopian, graduado de West Point y ex oficial del ejército, escribe: la principal moneda humana que mantiene unido a este mundo satánico son las víctimas inocentes e indefensas del Cabal o el Estado profundo. Miles, sino millones. Intercambiables y utilizados como carne de cañón para lograr el control luciferino absoluto sobre los guardianes electos, las marionetas en Estados Unidos como Trump, Clinton, etc. Por supuesto, por su arraigado jefe de los malos, el Estado judío vivi. Por horrible y oscura que sea esta impactante verdad, finalmente nos liberará. Si esta misma horrible verdad despierta a suficientes de nosotros en este momento tardío, podría movilizar la resistencia mundial mediante la desobediencia masiva y la oposición popular, luchando por el objetivo común de derrocar a nuestro oscuro enemigo y su agenda apocalíptica. Por cierto, los judíos padecen esta enfermedad durante más tiempo que cualquier otra persona. Por ejemplo, ¿sabías que los bagels tienen agujeros porque a los judíos no se les permitía tener panaderías? Por eso, el pueblo judío también pide a los sombreros blancos militares que acaben con los malos de una vez por todas. Incluso si los militares se niegan a actuar, el sistema financiero está matemáticamente condenado al colapso. Cuando eso ocurra, los militares no recibirán su paga a menos que tomen el control de empresas y bancos. Edward Down afirma que los bancos están a punto de declarar fuerza mayor. Fuerza mayor, del francés fuerza mayor, es una cláusula contractual que exime a las partes de sus obligaciones debido a eventos imprevistos, incontrolables o extraordinarios, como desastres naturales, casos fortuitos, guerras, huelgas o epidemias que impidan el cumplimiento de las obligaciones.
Sirve como defensa legal contra el incumplimiento, permitiendo la resolución del contrato cuando esto sea imposible debido a circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, aunque los tribunales interpretan estas cláusulas de forma estricta y exigen una lista específica o una correspondencia estrecha con los eventos enumerados. Esto se relaciona con lo que comentamos al principio sobre los futuros del oro y la plata. Los bancos occidentales intentaron contener el aumento de los precios del oro y la plata vendiéndolos en los mercados de futuros con dinero creado de la nada. Ahora, los compradores exigen la entrega física. Los bancos no tienen oro ni plata para entregar, así que han subido los precios para animar a la gente a vender sus joyas y platería. Por eso los precios están subiendo tan bruscamente. Sin embargo, esto no está funcionando y no pueden obtener suficiente metal físico para cumplir con sus obligaciones. Por eso están al borde del impago y de declarar fuerza mayor. Eso no es todo. Al crear el dinero de la nada, se han estado llevando el dinero del 99% de la población durante décadas. Todos los parásitos saben que no pueden enviar al otro barrio a su amo. Los malos enviaron al otro barrio a su amo. Los dos diagramas a continuación muestran cómo el sector financiero está destruyendo la economía quitándole el dinero a la gente. Al inyectar dinero falso en el mercado inmobiliario, imposibilitaron la compra de viviendas y la adquisición de edificios por parte de las empresas. Como resultado, el mercado se encuentra en una situación desesperada. Tras el estallido de la burbuja inflacionaria de activos en Japón de la década de 1990, los precios de los inmuebles comerciales cayeron un 90%. Esto provocó el colapso de todo el sistema bancario. Algo similar está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, aunque la noticia se está silenciando. Luego está la inflación. El gobierno lleva décadas publicando informes de inflación falsos, pero no engañan a nadie. Según una encuesta de Swiftly, una empresa que ofrece soluciones digitales y de medios para supermercados tradicionales, más de 2/3 de los encuestados dijeron que están experimentando dificultades para pagar los alimentos debido a la inflación y el aumento de los precios de los alimentos. Más de 3 de cada 4 respondieron que habían recortado sus gastos en otras áreas para poder pagar la comida y en una pregunta de seguimiento indicaron en qué áreas habían recortado más para poder pagar sus facturas de comida, siendo el gasto en entretenimiento el recorte más común, seguido de los viajes, la ropa y las comidas fuera de casa. La publicación en redes sociales de Jennifer Harper Bowen analiza el aumento significativo de los precios de los alimentos en los últimos 4 años, proporcionando ejemplos específicos y porcentajes de inflación. Mientras tanto, el gobierno malgasta el dinero con un marinero borracho. El senador Rand Paul acaba de publicar su informe Festivus para 2025, que revela la asombrosa cifra de 1,6 billones de dólares en despilfarro, fraude y locura gubernamental, todo pagado por ustedes. 1,22 billones de dólares en pagos de intereses solo en las tarjetas de crédito al límite del estado de Washington para 2025. Se han asignado 40 millones de dólares para pagar a los blogueros que promocionan los elixires milagrosos. 7.500 millones de dólares en estaciones de carga para vehículos eléctricos. Solo 68 estaciones en funcionamiento. El gobierno también gastó dinero en subculturas en Los Ángeles, como drags, osos y osendos, punk rock queer, programas de reasignación, embajadores de espacios seguros, contratación de personal de diversidad, equidad e inclusión y todas esas cosas. Mientras tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Wolf, se ha enfrentado a una nueva ola de críticas después de que organizaciones benéficas vinculadas a los que vienen de afuera, de Somalia, defraudaran al Estado hasta 9.000 millones de dólares, incluida una guardería con un cartel mal escrito que recibió 4 millones de dólares a pesar de que, según se informa, no tenía hijos. Por cierto, el 81% de los somalíes en Estados Unidos viven de prestaciones por desempleo. En cuanto a los que vienen de fuera, ahora está claro que los malos importaron deliberadamente a Occidente personas malas, no gente que necesitara dinero. Un ejemplo reciente es Alemania, donde los afganos y los africanos tienen entre un 40 y 70 veces más probabilidades de hacer cosas malas. En Bélgica, el 72,9% de los pequeños y adolescentes de Bruselas tienen antecedentes de venir de fuera, y solo el 10,5% son belgas de ascendencia belga. Esto confirma la conclusión obvia de que la población europea autóctona está siendo desplazada, escribe el eurodiputado belga Philippe de Winter. Los jefes de los malos, como la familia Soros, pagaron a estos para que vinieran aquí a Occidente. Israel es sin duda cómplice de todo esto. Israel se acaba de convertir literalmente en el único país del mundo en reconocer a Somalilandia. Este país parece haber sido creado como un vertedero
de palestinos o como un refugio para delincuentes israelíes, una especie de estado paria. Aquí se puede ver a los líderes de Somalilandia anunciando celebraciones multitudinarias tras el reconocimiento de Israel. Estos delincuentes que se esconden en Israel podrían verse pronto obligados a huir a Somalilandia si no logran llegar a las islas Kerguelen. Sin embargo, es poco probable que estén seguros allí por mucho tiempo, ya que Somalia, Egipto, Turquía y Djibouti condenan el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel y es probable que emprendan acciones militares. El ejército turco ya ha comenzado a ir a por los israelíes en Siria. Están instalando baterías antiaéreas para derribar aviones israelíes. Se requirió que Turquía atacara porque frustró lo que planearon durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo al arrestar a más de 100 presuntos miembros de los del turbante. Cabe mencionar que estos del turbante son unos infiltrados israelíes. Bélgica, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Irlanda, México, España y Turquía también se han sumado a la causa ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de enviar a mucha gente al otro barrio en Gaza. Mientras tanto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo en una entrevista publicada el sábado que Estados Unidos, Israel y Europa están librando un conflicto total contra su país. Fuentes iraníes afirman que la verdadera razón de los continuos ataques en Irán es que los malos están tratando desesperadamente de evitar la bancarrota confiscando 61.000 toneladas de oro en posesión de Irán. Según nuestras fuentes, Turquía, Irán y Egipto están planeando ir a por Israel para reemplazarlo por un estado multiétnico y multireligioso de Judea. Irán ya ha confiscado un segundo petrolero vinculado a Estados Unidos en represalia por la confiscación de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos. También existen tensiones graves y no reportadas entre Rusia y China. Rusia tiene acuerdos de seguridad con la mayoría de los vecinos de China, que estipulan que, si alguno de estos países es atacado, lucharán juntos para defender su integridad territorial. Por eso los rusos se unen al ejército estadounidense en la oposición a China para evitar un golpe en Camboya. Esto llevó a un importante medio de comunicación estatal chino a publicar un artículo en línea en el que afirmaba que China pretende aprovechar el debilitamiento y la desintegración del poder de Rusia y con cautela y sin recurrir a la fuerza militar, ocupar 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio ruso, que según el artículo pasarían a formar parte de China. A continuación se muestra este mapa de este territorio amenazado. En una respuesta obvia a esto, el presidente ruso Lavrov recordó a China que su arquitectura de seguridad se aplica a todos los países y prometió el apoyo de China y Rusia en una posible romería por Taiwán. Los chinos también amenazan a Estados Unidos. El viernes, los medios estatales chinos transmitieron un reportaje sobre los ejercicios de guerra del Ejército Popular de Liberación, que simulaban escenarios hipotéticos de conflicto en el Caribe. Quizás China y Rusia puedan usar su recién descubierta conciencia de sí mismos para ayudar a Mozambique. Más de 1 millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en el norte de Mozambique, muchas de ellas 2, 3 o incluso 4 veces, casi con toda seguridad a causa del saqueo de recursos por parte de los agentes de los malos. El norte de Mozambique es rico en recursos naturales, especialmente minerales valiosos como el grafito, arenas minerales pesadas, titanio, zircón, ilemita, rubíes, oro y tantalio, así como importantes reservas de gas natural en alta mar. Este sería un buen paso para China. Sin embargo, debemos recordar que China sigue persiguiendo la satánica Agenda 2030 de los malos y está creando una prisión digital. Además, algunos elementos del Partido Comunista Chino fueron cómplices de el elixir milagroso. China necesita poner orden en su propia casa. Un hombre, hablando de su experiencia trabajando en Pfizer, afirma que la industria farma prioriza la investigación de mercados sobre la efectividad de sus productos. Además, los elixires milagrosos son ineficaces y no valen para nada. Nuestras fuentes en sociedades secretas asiáticas afirman que el gobierno chino ya ha lidiado con los delincuentes relacionados con el bicho. Se necesita una purga similar de estos tipos en Occidente. Occidente debe hacerlo pronto, de lo contrario China nos dejará muy atrás. Su último desarrollo acaba de batir el récord mundial de tecnología de levitación magnética, acelerando de 0 a 700 km por hora en 2 segundos. Pronto tendrán trenes que alcanzarán velocidades superiores a los 3.000 km por hora en túneles de vacío.
Por último, esta semana queremos compartir esta foto de una tigresa con 5 cachorros, tomada en un parque nacional recién establecido en el noreste de China. Una tigresa y sus 5 cachorros caminan por un sendero en un parque nacional recién creado en el noreste de China. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.